Y nuestro programa 360 se encuentra en el Congreso Internacional de Comunicación para saber la opinión y las ideas de los invitados nacionales y también internacionales que se están dando cita en la ciudad de Caracas. Uno de ellos es un profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, Daniel Shaw, que a esta hora nos acompaña en 360. Bienvenido. Gracias, es un honor y también una responsabilidad estar aquí, porque todos los días allá, cuando se habla de Venezuela, son puras mentiras. Nunca hay ninguna información actualizada, entonces romper ese bloqueo informático es bien importante. Obviamente Estados Unidos, cuando se trata de la comunicación o de la incomunicación, es todo un paradigma porque tenemos grandes medios que de forma sistemática, y esto ha sido establecido por muchos analistas, manipulan, maximizan o minimizan la realidad en función de los intereses del Departamento de Estado. ¿Cuál es la postura o la lectura que usted hace de la realidad comunicacional en Estados Unidos que se irradia al resto del mundo? Bueno, mira, qué suerte que existe un Telesur, un VTV, RT, Press TV, Hispan TV, porque hace unos 10 años atrás no existían esas plataformas y no teníamos esa forma de llegar a millones y mil millones de seres humanos a través del mundo. Pero hoy en día tenemos esa resistencia mediática para romper ese monopolio. ¿Cuál cree usted que son actualmente los elementos más perjudiciales de este elemento desinformativo que está presente en los medios de comunicación norteamericanos? Bueno, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia ahora, el New York Times, CNN, Fox. Primeramente casi ni hablan de eso. Esos son pueblos invisibles y con nuevos conquistadores, muy parecidos a los conquistadores hace 500 años atrás. Entonces ni se menciona lo que está pasando en Bolivia. O dice confrontamientos, más nada. No se habla de Venezuela, nada más se habla de que haya hambre, necesidad, no se habla del bloqueo, de la guerra de facto que existe contra el pueblo venezolano, pero hay grandes oficiales norteamericanos que lo han dicho públicamente que la idea de ese bloqueo financiero, económico, militar contra Venezuela es desesperar el pueblo venezolano para que ellos puedan provocar una revuelta aquí. Hay algo que me llama la atención y creo que es un hecho comprobado, que si bien en Estados Unidos existe un alto nivel de manipulación de los medios de comunicación, ¿cómo es posible que exista alguien como tú, que es una persona que vive en Nueva York, que nació en Estados Unidos, pero que sin embargo tiene una visión distinta a la de los grandes medios y dice yo apoyo a Venezuela? Sí, hay una dictadura mediática, hay una censura total allá, pero sin embargo nosotros los pueblos humildes de allá, yo soy del Bronx y siempre buscamos la verdad. Hay grandes movimientos sociales contra la brutalidad policíaca, contra las crisis ahora de heroína, de opioides y contra el imperialismo. Entonces nosotros mismos somos los comunicadores populares y los educadores populares. En este sentido, y planteando esto que tú estás comentando, los comunicadores populares, ¿crees tú que este fenómeno de la comunicación alternativa, de la comunicación de las redes sociales, puede ser un contrapeso de los grandes medios de comunicación? Sí, claro que sí. Jugó un gran papel ahora mismo en Bolivia, WhatsApp, Facebook, porque el Twitter no está tan pegado allá. Entonces tenemos que ser creativos, unos periodistas guerreros, como se ha dicho en el panel aquí del Congreso. Entonces nos toca cada día un trabajo más intenso para desafiar ese bloqueo informático. Bueno, y precisamente a propósito de lo que está ocurriendo en este Congreso Internacional de Comunicación, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Nicaulis Quintero, que nos trae más a propósito de los ponentes que han participado en este evento. Nicaulis. Gracias, Bori, por el pase y nos encontramos en el primer Congreso Internacional de la Comunicación, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a la periodista Erika Ortega Zanoja, quien nos conversó de su ponencia, el caso Orlando Figuera. Veamos. Bueno, es muy importante porque definitivamente quebró esa retórica que se estaba tratando de tejer sobre la figura de las personas que formaban parte de la llamada resistencia, así llamada, y que fue financiada por la oposición venezolana y que actuaba en el este de Caracas durante las guarimbas del año 2017. En todos los medios transnacionales de la comunicación,
pues pretendieron hacer ver que estas personas de la resistencia, los escuderos de la resistencia, eran unos niños que pacíficamente luchaban por la democracia en su país. Y a mí me parece que esta situación que se generó con el apuñalamiento, la golpiza y posterior quema de Orlando Figuera como persona transeúnte que pasaba por allí, pues develó realmente quiénes son los opositores que se estaban presentando en las calles para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y en ese sentido, nosotros seguimos como periodistas denunciando que todavía no ha habido ejecución de justicia, que el Reino de España, un tribunal decidió liberar a una de las personas que se demostró, según actuaciones de aquí de la Fiscalía venezolana, había estado participando como una de las personas que lo agredió y que incluso lo encendió vivo usando gasolina para ello. La Fiscalía General de la República logró colocar código rojo de Interpol a uno de estas personas y sin embargo fue liberado en España esta persona de nacionalidad italiana. Seguimos exigiendo su liberación. ¿Cuál es su mensaje en este primer Congreso Internacional de las Comunicaciones? Bueno, mi mensaje es simple y llanamente que debemos ser cada día mejores para tratar de llevar esta información y construir esta comunicación, digámoslo así, alternativa a los medios corporativos transnacionales que tienen evidentemente intereses crematísticos detrás de cada uno de esos canales de comunicación. Y bueno, tratar también de multiplicar cada día más, haciendo uso de las redes sociales, todo este tipo de mensajes para tratar de contrarrestar la ya bastante débil asimetría que tenemos con respecto a estos medios corporativos. Que sean los medios progresistas los que, junto al pueblo, logren desnudar las verdades de estas luchas antiimperialistas que llevamos a cabo no solamente en nuestra América, sino en el mundo entero. Y con estas palabras de la periodista Erika Ortega Sanoja, volvemos contigo y más de este primer Congreso Internacional de la Comunicación. Gracias por la información, Nicaulis, y a quienes nos están sintonizando a esta hora en nuestro programa 360, les recordamos que estamos en compañía de Daniel Schauf, él es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, con quien estamos conversando un poco la realidad de las comunicaciones en Estados Unidos y cómo se irradian a numerosos países del mundo, como el caso de Venezuela. ¿Es fácil ser antisistema en Estados Unidos? ¿Es fácil que tú vayas a una universidad y decir yo apoyo a Nicolás Maduro, yo apoyo a Venezuela, estoy contra Trump? ¿Es fácil ser así en Estados Unidos? No es difícil, hay una censura, uno tiene que tener mucho cuidado. Están los servicios de inteligencia que vigilan de muchas formas. No te puedo decir que es como los años 69, 70, cuando masacraron la dirigencia de las Panteras Negras y los Young Lords. Pero sin embargo, sí, hay grandes consecuencias. No te promueven con las carreras. Como profesor tengo que quedarme ahí a veces calladito. Sí, hay muchísimas presiones sionistas, inclusive, si uno defiende a Palestina. En este sentido, ¿qué te motiva a hacer lo que haces? Bueno, eso viene del corazón, ¿no? Cuando Chávez triunfa en el 98, eso fue un llamado no solamente a los venezolanos humildes, sino a los pueblos humildes del mundo. Cuando se habla de Chávez, yo siento hasta escalofrío, porque Chávez representaba a todos los pobres humildes del mundo. Hasta yo, un chico de barrio, que nunca tenía nada, nunca soñaba estar en una entrevista así, porque nosotros no teníamos nada. Allá también pasábamos tiempos dificilísimos. Yo perdí hermanos míos en la calle, en la cárcel, hermanos de sangre, y entonces no, nosotros batallamos por ellos. Me parece bastante revelador lo que tú comentas, porque digamos que de forma no manifiesta, pero se maneja el discurso de que en Estados Unidos se vive muy bien y hay muchas personas, tanto dirigentes políticos como personas que militan en la oposición, en la derecha, que siempre colocan a Estados Unidos como un modelo a seguir. Venezuela debería ser como Estados Unidos, Venezuela debería tener un sector privado como el de Estados Unidos, Venezuela debería tener una clase política como la de Estados Unidos, pero me resulta bastante llamativo que tú has sido bastante crítico con la sociedad norteamericana. ¿Qué le dirías tú a los venezolanos que piensan que Estados Unidos es lo mejor? Esas son las mentiras y precisamente por eso es peligroso ese monopolio que existe. Son las mentiras de Hollywood, son las mentiras del reggaetón, de la música. No es la realidad. ¿Y cuántos inmigrantes mexicanos, dominicanos, venezolanos, etcétera, han llegado allá a enfrentarse
con la brutalidad policíaca, la xenofobia, el racismo. Allá en Nueva York, de donde vengo yo, la segregación racial y de clase está marcado. Tú sabes, cuando tú estás en un barrio pobre y 5 cuadras de ahí estás en un barrio bien rico, que ni se llama barrio, se llama un vecindario. Entonces eso se siente a nivel nacional de los Estados Unidos. ¿Cuál tú crees que va a ser la evolución de los acontecimientos en Estados Unidos? Porque por lo menos en Venezuela existe una clara derecha y una clara izquierda, pero en Estados Unidos dicen que lo que hay son dos derechas, una derecha radical, que es el Partido Republicano, y una derecha light, que es el Partido Demócrata, pero que realmente no existe una contraposición clara de modelos de derecha e izquierda. ¿Cuáles podrían ser las alternativas en este año 2020, donde hay una elección presidencial en Estados Unidos? Sí, inclusive Hillary Clinton quiso más guerra contra Rusia y contra Siria que el mismo Trump. Entonces son dos derechas, como ustedes bien dijeron. Entonces esperamos que a un Bernie Sanders, por ejemplo, que es más izquierdista, es más socialista. No es un socialista como Chávez o como en Cuba, es un socialista social demócrata, como decimos allá, más light, pero por lo menos tiene tendencias progresistas. Pero lo que pasa es que el establecimiento del Partido Demócrata siempre lo bloquean. Aunque él gana el voto popular de un estado, los llamados representantes que no representan al estado, nunca lo elijan porque él representa un peligro. Él sería como una Lula o alguien como López Obrador. No es izquierdista fuertísimo, pero como quiera lo ven como una amenaza. Algo que me llama la atención de la democracia norteamericana son, por ejemplo, las elecciones de Bush contra Al Gore. Al Gore ganó en el voto popular, pero por el sistema de los colegios electorales, claro, terminó perdiendo. Y la elección de Donald Trump, Hillary Clinton ganó en el voto popular, pero por el sistema de colegios electorales terminó ganando Trump. ¿Se puede decir que realmente Estados Unidos es una democracia? Una democracia entre comillas, eso no es ninguna democracia. Cuando tiene que ver con la economía, con todas esas guerras perpetuadas por los Estados Unidos, cuando tiene que ver con la información, la educación, no hay ninguna democracia del pueblo. Esto es una hipocresía en las palabras de Malcolm X. Él dijo, enséñeme dónde hay democracia, aquí lo que veo es hipocresía. Entonces, eso del colegio electoral es una locura. ¿En qué otro país del mundo llamado democrático alguien puede ganar el voto popular y no es presidente? Obviamente esto es revelador. Vamos a continuar con nuestra compañera Nicaulis Quintero, que a esta hora nos trae más información de lo que está pasando en este Congreso Internacional de Comunicación. Nicaulis, por favor, te escuchamos. Gracias, Bori. Continuamos con más de este primer Congreso Internacional de la Comunicación. A mi lado, Madeleine García, quien nos tuvo la oportunidad de darnos un avance sobre el tema de la verdad. Cuéntanos, Madeleine, ¿cuál es el aporte más importante en este primer Congreso de la Comunicación? Bueno, un poco estábamos contando cómo defender la verdad en cada uno de nuestros espacios, plataformas, medios de comunicación. Estamos llamados a contar rigurosamente los hechos objetivos, es decir, todos somos subjetivos, todos tenemos nuestro corazón. Ahora, el cómo contarlo es en donde está el gran desafío, contarlo con esa objetividad que trata de describir lo que ocurre objetivamente en el lugar, y es la defensa de la verdad. Decía Marcos Teruggi, uno de nuestros compañeros, que nosotros tenemos la verdad, ahora el gran desafío es cómo poder distribuir los contenidos y poder mostrar cómo es nuestra verdad y de qué manera llegue a la gente para que pueda informarse, pero además para que pueda creerlo. Entonces estábamos planteando precisamente el mecanismo de avanzar frente al tema de la defensa de la verdad, de los fake news y de todo el contenido que se genera alrededor de un hecho noticioso, de una información y cómo existe en diferentes partes, momentos, cosas que nos perturban, que perturban esa verdad, esa información. Entonces, frente a eso, debatimos frente al tema de la defensa de la verdad y de cómo generar estrategias a partir de este Congreso Internacional entre todos los comunicadores sociales, entre todas las plataformas informativas que permitan que la información llegue y de esta manera pueda derrotar cualquier mentira que exista. ¿Cuál es su mensaje al mundo sobre este primer Congreso Internacional de la Comunicación? Bueno, estamos aquí llamados a unir
esfuerzos, que permitan difundir las noticias, que permitan difundir la información que se da en el momento, información que recogemos cada uno de nosotros en el momento y en el instante y de manera objetiva, es decir, como te expliqué, contando de manera rigurosa y ética lo que ocurre en un momento determinado. Y con esto, derrotar la mentira y los fake news que ahora están en las redes sociales y están, que es lo que ahorita pareciera que estuviera en todas las plataformas, ¿no? Es decir, y hay que tener mucho cuidado precisamente de estos falsos positivos de información y por eso estamos llamados entre todos a confirmar la información, a no dejarnos llevar de cualquier información que surja o que envíen por las redes sociales y por los grupos WhatsApp. Y por eso nosotros debemos estar activados en cada uno de los espacios para poder defender la verdad. Bueno, Boris, y con estas palabras volvemos contigo y más de este Congreso Internacional de la Comunicación. Gracias a nuestra compañera Nicaulis Quintero y a las personas que nos están sintonizando en nuestro programa 360. Les recordamos que estamos con Daniel Shaw, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York. Vamos a entrar en esta parte final de nuestra entrevista para 360 desde el Teatro Teresa Carreño, abordando una realidad que atañe principalmente a los venezolanos y es lo que está pasando en nuestro país, pero la importancia que esto puede tener para el resto del mundo. ¿Por qué Venezuela es importante no solamente para los venezolanos, sino para el resto del mundo? ¿Qué respuesta me podrías dar tú? Bueno, hay una guerra contra venezolana, una guerra sutil, no declarada, pero una guerra de facto, precisamente porque Venezuela y el chavismo y el liderazgo del comandante Chávez fue un símbolo para el mundo, que los pueblos pobres, siempre olvidados, los pueblos originarios, los afrodescendientes, los obreros, los campesinos, los llaneros, las mujeres, la comunidad gay, que todo el mundo puede tener una voz en el gobierno. Por eso tienen tanto miedo a Venezuela, a una Bolivia, a Cuba, y por eso esa guerra existe y han desvaluido al Bolívar. Es una forma de tratar de sofocar a Venezuela. Ellos han provocado esa migración que salió de Venezuela, es su propósito, y hasta Rick Perry, que es secretario de Energía de los Estados Unidos, lo dijo públicamente contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Eso es su estrategia. Sin embargo, hemos visto que han habido variaciones en los acontecimientos. ¿A qué me refiero? Obviamente Estados Unidos barrió en Libia, barrió en Afganistán, barrió en Irak, pero hemos visto una variación en los hechos. Ya Siria, que fue un objetivo claro de la política exterior de Estados Unidos, no cayó con la facilidad que ellos esperaban, de hecho no cayó. Y en el caso de Venezuela pareciera que se está repitiendo lo mismo. ¿Podría ser Siria y Venezuela un punto de inflexión dentro de la política exterior norteamericana hacia el futuro? ¿Ya no podría estar Estados Unidos haciendo lo que le dé la gana? Claro, y Irán también, la resistencia de Hezbollah, del pueblo palestino. Hay resistencia donde quiera que uno mira. En Siria nunca había una guerra civil, eso fue una guerra internacionalizada a través de Arabia Saudita y los otros lacayos del imperio. Fue un genocidio, por cierto, un holocausto de las vidas sirias. Sin embargo, resistieron siempre de una forma heroica, y hay algo parecido aquí. El pueblo venezolano, cada vez que el Bolívar vale menos, está resistiendo. Ha sido con alto sacrificio que el pueblo venezolano, las hijas y los hijos de Chávez, siguen resistiendo aquí. Pero ahora te pregunto, Siria, Venezuela, Irán, Hezbollah, ¿son casos anecdóticos o lo que estamos viendo es un cambio de tendencia dentro del poder de Estados Unidos en el exterior? Sí, esperamos que ese cambio siga, pero ahora mismo vemos lo que está pasando en Bolivia, es un gran paso hacia atrás. Sin embargo, en Chile el pueblo está de pie, en Ecuador vimos grandes victorias. Entonces cada día hay nuevos movimientos en América Latina. Entonces lo que hay que seguir es movilizando y educando en esa lucha. Daniel Shaw, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York. ¿Qué le diría al pueblo venezolano que nos está viendo en nuestro programa de televisión? Siguen de pie, siguen luchando. Chávez dijo en los momentos más difíciles es cuando hay que ser arrecho, como dicen ustedes, cuando hay que resistir.
Y esos son esos momentos, porque cuando te dicen que tu dinero no vale nada y con $1 de repente tiene, no sé, 40,000 bolívares, es una locura. Pero ¿quién tiene autoridad moral para decir eso? Entonces esos son los grandes bancos gringos. Yo siempre digo, yo no soy gringo, yo soy norteamericano, pero esos grandes banqueros gringos, ellos son que mandan a desvaluar la moneda nacional para atacar al pueblo. Entonces al pueblo que siguen de pie, dignos como siempre, como nos enseñó Bolívar y Chávez. A Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro. ¿Qué le dirías a Nicolás Maduro? Bueno, quiero ver primero si él es más alto que yo. Siempre tenía curiosidad. Le diría que él es un ejemplar para nosotros también, los norteamericanos pobres de los barrios. Y lo hemos recibido allá en mi barrio, en el Bronx, y siempre es un honor y lo esperamos allá siempre. Y Nicolás Maduro no solamente es un líder para Venezuela y América Latina, sino para todos los pobres del mundo y para mi barrio también. Bien, ustedes le escucharon, Daniel Shao, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, a quien agradecemos su presencia en nuestro programa desde el Encuentro y Congreso Internacional de Comunicación que se está realizando esta semana en nuestro país. Por su amable atención, 1.000.000 de gracias. Vamos a un corte, pero no se vayan porque al regreso vamos a continuar con más de 360. Ya venimos.